En este caso te vas a sorprender de la poca seriedad que le pone Japón a los criminales. Por decirte un ejemplo, Hiroshi, del que vamos a hablar hoy, cuando solo tenía 20 años, intentó quitarle la vida a un amigo suyo y lo único que hicieron fue expulsarlo de la escuela. Años después, intenta quitarle la vida a un compañero de trabajo suyo y lo único que hacen es despedirlo. Quiero platicar de un hombre al que también es apodado el demonio de Japón y que justo buscaba a sus víctimas en internet. Te contaré todo sobre este caso en un solo video. Encuentra más crímenes y misterios en mi perfil. Solo para darte un poco de contexto sobre su edad, él nació en el 68 y desde temprana edad se decía que Hiroshi estaba muy interesado en todo lo que tuviera que ver con criminales. Esto debido a que su papá era policía. Hiroshi recuerda haber visto una vez cuando era chico cómo su papá estrangulaba a un criminal y esa parte de la estrangulación quedó muy grabada en él. Justo de hecho en otra entrevista cuenta que cuando estaba entre cuarto y quinto de primaria le emocionaba ver series policíacas donde incluso desmayaban a la víctima poniéndole algún pañuelo en la boca. Y él se da cuenta que tiene gustos muy diferentes a sus compañeros, cuando a otros les llamaba la atención estas revistas 3X y a él no le interesaba nada. Desde la primaria hasta la secundaria, se reportaron múltiples casos donde Hiroshi le metía un pañuelo en la boca a sus compañeros y que después algo que sería para sus recientes crímenes, en lugar de meterles un pañuelo, lo que a él le gustaba era meterles calcetines blancos. Justo esa parte de calcetines blancos también era como un símbolo importante para él. Le atraía a la gente que usaba calcetines blancos. De hecho, hasta siguió a un trabajador de limpieza porque los traía puestos. Así que no le importaba la edad, si era hombre o mujer, cualquiera podía ser su víctima. Después de los crímenes que justo te conté al inicio del video, donde uno fue expulsado de la escuela y luego fue despedido del trabajo, ocurren finalmente dos crímenes donde por fin lo meten a la cárcel. El primero ocurrió en el 2001, cuando intentó estrangular a 2 mujeres y solo es sentenciado a 1 año en prisión. Al momento de salir intenta estrangular a un chico de secundaria y ahí es donde es sentenciado a 1 año y 10 meses. Después de ser liberado en una segunda ocasión, ocurrirían estos fuertes crímenes donde él buscaría a sus víctimas por internet. Fíjate lo que él pensaba. Él quería que fueran víctimas que no estuvieran mentalmente estables. Víctimas que de alguna u otra forma no lo llevaran otra vez a prisión. Todo esto ocurrió en el 2005, donde en ese entonces en internet los foros estaban muy populares. Él se unió a todos los foros posibles, habidos y por haber. Que tuviera problemas de acoso escolar, que tuviera problemas en sus hogares o en alguna relación, gente que llegue a esos foros a quejarse del mundo. Y Hiroshi sería esa persona que los entendería. Él contestaba cada una de estas publicaciones diciendo que él sentía lo mismo, que comprendía sus sentimientos, que cualquier cosa que pensaran hacer, él lo seguiría. Por darte un ejemplo, su primera víctima. Su primera víctima ocurrió a los finales del 2004, Michiko Nagamoto. Ellos terminarían intercambiando hasta 20 correos electrónicos antes de que Michiko aceptara salir con él. Lo que se sabe de Michiko es que ella en realidad era una hikikomori. Y el término hikikomori, solo para dar un poco más de contexto por si no lo conoces, son aquellas personas que pueden llegar a pasar años y años encerrados en sus propios cuartos, sin salir para nada. Michiko había sido hikikomori por bastante tiempo y había sido mandada por sus familiares al hospital una que otra vez para tratar su situación mental. Pero Michiko lo único que hacía era escribir en estos foros hablando de lo poco que quería vivir. Y en uno de esos Hiroshi la contacta. Hiroshi los convencía a cada una de sus víctimas en una especie de pacto donde ambos acabarían con sus propias vidas para no hacerlo solos. Obviamente eso era una mentira. Él confiesa luego en interrogatorios es que le gustaba ver a la gente sufrir. Lo que quería con sus víctimas era llevarlas a un lugar montañoso, que se desmayaran por algún tipo de sustancia que les diera a oler y que ellas mismas despertaran por algún dolor que tuvieran. Esto lo hizo un total de 3 veces con personas que conoció en estos foros. Por supuesto que ya habían levantado reportes de desaparición de estas víctimas, pero en ese momento la policía no tenía claro qué ataba a las 3 víctimas para que fueran del mismo caso. El caso de las 3 víctimas habían sucedido en un lapso de 4 meses. Finalmente, cuando es arrestado, él admite de manera casi inmediata los crímenes. Y en cada una de sus 3 víctimas les obligó a usar calcetines blancos. Durante el juicio que ocurrió en el diciembre del 2005, a pesar de que los abogados de Hiroshi querían decir que todo se debía a algo mental y que debían ser un poquito más flexibles con la sentencia que le fueran a dar, realmente la evaluación psiquiátrica que le dieron a Hiroshi recordaba cada una de sus acciones y las había hecho de manera racional. Él recordaba buscar las herramientas para cometer el crimen, ocultar el crimen y querer salirse con la suya. Finalmente, en el 2007 es sentenciado a pena de muerte. Lo que me pareció bastante interesante y que me gustaría mucho recalcarlo es que en el 2002, cuando él estaba en prisión en uno de estos pequeños crímenes que él hizo, según, Hiroshi le escribió una carta a su médico confesándole sus gustos por querer hacerle daño a la gente. Nunca hicieron nada al respecto. Y él regularmente iba al hospital, donde se quejaba con el médico de insomnio y de depresión. Y lo único que le daban era pastillas para dormir y antidepresivos.
Incluso una vez le confesó a su doctor en octubre del 2004 que él no podía controlar su impulso de querer hacerle daño a la gente. Y a pesar de eso nunca recibió la ayuda adecuada. Es por eso mismo que se criticó al gobierno japonés por la falta de seguimiento y por la falta de apoyo a la salud mental de Hiroshi. Porque quizás si hubiera recibido ayuda profesional, las cosas hubieran terminado diferente. Puede que sí, puede que no, pero aún así, Hiroshi nunca recibió ayuda real. Él había encontrado a un grupo de personas vulnerables que a menudo se pasan por alto. Hiroshi fallece hasta el 28 de julio del 2009 por esta pena de muerte que él ya tenía sentenciada. Este crimen ocurrió en el 2005 y quiero saber tu opinión. Cuéntame si ya lo conocías, si no lo conocías, qué opinas. En fin, te leo en los comentarios.